La voz de Rotary. Soy Rotario porque me intereso. Líderes empresariales y profesionales unidos mundialmente. La voz de Rotary. Esto es La voz de Rotary. Iniciamos. Amigos todos, ¿cómo están? Estamos en el programa La voz de Rotary sin Fronteras. Y el día de hoy es un programa muy especial. Estamos festejando, estamos recordando a un gran hombre, al doctor Carlos Canseco. Los saludamos con mucho gusto. ¿Quieres saludar, por favor, Sandrita? Claro que sí. ¿Cómo están? Pues felices de estar aquí con ustedes, amigos rotarios, amigos que nos acompañan para poder compartir un poquito de la magia de Rotary. En esta ocasión, por supuesto, con Mauricio Canseco Cavazos, que en esta ocasión nos acompaña, pero además también recordarles que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y por favor que compartan los podcasts que están en Anchor y en Spotify. Mauricio, te damos la bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Desde dónde estás? ¿En dónde estás para que nuestro auditorio sepa en dónde estás y quién eres? Muchas gracias, Gonzalo. Sandra, buenos días. Encantado de estar acá. Pues yo estoy ahorita en Monterrey. Acá es mi lugar de residencia y con mucho gusto desde Monterrey. Afortunadamente, después de una semana de clima bastante aburrido que no nos dejaba ni siquiera salir al jardín, pues ya estamos hoy con mucho solecito y calorcito. Así que encantado de estar aquí con ustedes y gracias por invitarme, además, a hacer honor al legado y a la memoria de mi abuelo, el doctor Carlos Canseco. Amigos, vamos a iniciar comentando primeramente la declaración de la visión de Rotary. ¿Por qué? Vamos a explicarlo un momentito. Fíjense, la visión de Rotary dice: juntos construimos un mundo donde las personas se unen, toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero. Y para ello, dice, con el fin de alcanzar la visión de Rotary International y la Fundación Rotaria, hemos establecido 4 prioridades que guiarán nuestra labor durante los próximos 5 años. Y esas 4 prioridades, la primera es incrementar nuestro impacto. Y fíjense que esta prioridad, ¿qué es el mensaje que nos está lanzando Rotary International? ¿Cuál es el desafío tan terrible? Dice, erradicar la polio y aprovechar este legado. Por eso mismo el día de hoy hago mención de la visión de Rotary, porque inicia en que debemos de erradicar la polio y aprovechar este legado. Hoy vamos a aprovechar el legado que nos dejó el doctor Carlos Canseco, precisamente porque es la primer prioridad que tiene Rotary International para alcanzar su visión. Y hoy precisamente vamos a destacar cuántas cosas hizo Carlos Canseco, cómo era como persona, cómo era como papá, cómo era como abuelo, cómo era como empresario, cómo era como socio. Fíjense que qué importante es hablar de una persona tan importante, porque hoy en día el programa representativo de Rotary International es Polio Plus. Ese es nuestro programa. Y debemos de estar orgullosos de ello. Y en todo el mundo, hoy se platica y hoy se habla de Polio Plus, en que estamos prácticamente venciendo ese terrible flagelo que es la poliomielitis. ¿Cuántas personas se vacunaron en su momento? ¿Cuántos funcionarios, cuántos ejecutivos, cuántas personas importantes no padecieron de poliomielitis por nuestra vacuna? Porque nosotros los rotarios trabajamos para ello. ¿Qué opinas, Sandrita, al respecto? Fíjate qué inicio le damos a nuestro programa. Sí, claro. Bueno, pues es que realmente era una persona que en todas sus facetas claramente se desenvolvió, se desempeñó con entereza, una persona proba, una persona cabal. Y yo creo que, pues, Mauricio, podrías platicarnos sobre, primero, cómo es que tú hoy día eres un rotario. ¿Cómo impactó la actitud, el desempeño de tu abuelo en ti para enamorarte de Rotary? Bueno, pues esa es una historia curiosa porque la verdad es que debo de hacer responsable a Salvador Rizo Tavares, past governor y coordinador de Rotary y demás, que es rotario de nuestro club.
el Club Rotario Monterrey, Carlos Canseco, y él fue quien después de invitarme muy al estilo de todos los clubes, pero mi abuelo era muy hábil para hacer esto, de invitarme como orador a una sesión, al final decirme, bueno, queremos que seas parte del club, ¿no? Y un poco no te deja chance ni de respirar ni de pensar para decir, déjame de revisarlo, ¿no? Pues claro que sí, con mucho gusto, y así entré, ¿no? Te confieso que mi abuelo en vida nunca nos insistió. Él sabía lo mucho que a la familia le había, vamos a decirlo entre comillas, costado su nivel de trascendencia en la organización. Y era muy prudente en la manera en que invitaba a ser parte de la organización, pues como más que fuera una decisión propia de cada quien. Yo recuerdo que de chico me invitó a Rotaract y yo le dije, mira, ando en un chorro de cosas ya involucrado en temas de misiones, de apostolados y demás, y ahorita mi tiempo, digamos, ya lo tengo concentrado en esas actividades, y me dijo, no te preocupes, qué bueno que estés haciendo el bien y síguelo haciendo, ¿no? Y bueno, después de su muerte, sí que dejó una gran pregunta, al menos en mi vida personal, de decir si yo quiero lograr algún nivel de trascendencia como la que logró él, pues cómo le hago, ¿no? Y debo de confesar que mi abuelo murió en el 2009, yo tendría en ese entonces 23 años, 22, creo que venía cumpliendo 23. Y un poco mi único reproche a su muerte fue, yo le hice una promesa en el 2008, no digo, a lo mejor no lo recuerdan, pero mi abuelo estuvo 2 años en cuidados intensivos. Fue un proceso muy largo su muerte. En 2008 yo estuve un verano con él y le dije, antes de irme 2 meses de voluntario a la Sierra Tarahumara, me fui a despedir de él, ¿no? Y le dije, pues lo único que te puedo decir es que si te vas te puedes ir tranquilo, yo te prometo que voy a mantener el legado y la obra y tu nombre vivo, ¿no? O sea, y fue una promesa que pues hice yo con mucha profundidad, pero como diciéndole, seguramente es lo que más te preocupa, ¿no? Es decir, quién se va a quedar, quién va a seguir haciendo todo lo que yo andaba haciendo, ¿no? Y cuando muere, mi único reproche a su muerte fue, te quedaste con mi compromiso y no me diste el libro y no me dijiste el cómo, o sea, no te faltó decirme cómo lo hiciste para poder entenderle, ¿no? Y yo creo que una de mis grandes motivaciones después de buscarlo en otras trincheras, de entrar a Rotary, fue encontrar a mi abuelo, ¿no? O sea, y no me atrevería a decirle no encontrar a mi abuelo, que con mi abuelo conviví mucho como abuelo, sino encontrar y conocer al hombre detrás de este rol paterno, ¿no? De este rol familiar, y descubrir al hombre del cual todo el mundo habla, ¿no? Porque pues, claro que como abuelo era abuelo, ¿no? Y el abuelo pues tendría sus cosas y sus detalles, pero decía yo, este hombre el que todo el mundo habla, ¿quién es, no? Y entonces que entendí que pues sin duda tenía que venir a encontrarlo al lugar en donde pues fue cuna de su gran trascendencia, ¿no? Que fue los Rotarios, ¿no? Y de ahí que mi motivación de entrar a la organización también, digo, me atrevo a decirlo un poco soberbia, fue, pues quiero ir a encontrar y a conocer a esos Rotarios que trabajaron con él y que lo conocieron, que lo acompañaron y hacerles la pregunta del millón, ¿no? Y cómo este señor, cómo lo hizo, porque para yo entender qué me toca hacer a mí, pues tengo que saber de dónde parto, ¿no? Y bueno, eso ha sido una aventura que afortunadamente desde 2014 me ha llevado a descubrir grandes cosas que con mucho gusto en el desarrollo de la entrevista hoy podremos ir compartiendo algunas, pero pues que han hecho mucho sentido, ¿no? Y finalmente entiendo por qué esta organización fue cuna de una persona como mi abuelo, y que espero pues también pueda ser cuna para mí. Mauricio, ¿alguna anécdota en especial que te haya marcado? Que te haya dejado en tu corazón. Así, algo que recuerdes, una charla, algún evento que lo hayas visto, que dices, ese era mi abuelo. Híjoles, yo me atrevo a decirte que otra vez, te puedo contar muchas cosas de mi abuelo como nieto, pero creo que, o sea, yo he venido a admirar más un poco el matiz del hombre que por un lado era abuelo y era patriarca de una familia con muchos descendientes. Acaba de nacer hace 3 días el descendiente número 142. O sea, somos un familión. Que pudo balancear un poco esa vida personal con la parte como profesional y social.
que pudo manejarlo todo al mismo tiempo con sus costos. Siempre sale a relucir en esa historia mi abuela. Mi abuela es una mujer que de hecho ayer cumplió 99 años. Es una mujer extraordinaria que cuando yo le pregunté cómo le hizo y cómo le hiciste, y me dijo pues con mucho amor, con mucha confianza y no había más, ¿no? Como diciendo, sabía que acompañarlo, y que mi abuelo también en vida le reconoció mucho el valor de su compañía. Pero la verdad, te voy a ser bien sincero, en la búsqueda de reencontrarme con mi abuelo ya muerto, a través de los rotarios y demás, algo que siempre resonó en mí, me eché una gira como unos 2 años. Frank Dellin me ayudó muchísimo, Salvador, eso también, y otros, a viajar, ¿no? A eventos de zona, a eventos de distritos, para poder entrevistar a personas que lo conocieron. Antes de escribir y publicar este libro que publicamos en el 2016, que precisamente habla un poco sobre el legado del liderazgo de la vida de mi abuelo. No es una biografía, es más un extracto de su estilo de liderazgo. Y lo que siempre me sorprendió es que o sea, la mayor parte de las personas lo recordaban con mucho cariño, no solo con mucho respeto. Y a pesar de que fue un hombre de mucho poder, algún día me atreví a preguntarle a mi abuela cómo le hacía a mi abuelo para ser tan respetado como temido al mismo tiempo. Y José Alfredo Sepúlveda, el past gobernador de director, paz director. Paz director, 4185. Sí, de 4170, sí. De Pachuca. Alguna vez me dijo, es que tu abuelo era un hombre de una sola pieza. Y eso lo hacía predecible en las buenas y en las malas, ¿no? Pero también era un hombre muy transparente. Y en verdad se compartía con todos, pues. Y creo que el hecho de que él haya logrado, porque podríamos decir, era un hombre muy carismático. Sí, pero el carisma también se atenúa de manera distinta cuando realmente una persona que lo conoció por una hora, o que lo conoció por un año, que lo conoció por 10 años, tiene el mismo recuerdo de una esencia de afecto, de amistad, de compañerismo, que obviamente dentro del rotarismo lo tenemos, ¿no? Yo me considero amigo de ustedes porque simplemente somos rotarios y listo. Creo que él tenía una particularidad en su capacidad de establecer relaciones, y siempre me ha dejado impactado eso, pues que yo viajo por el mundo y me saludan personas que me ven, me abrazan y me dicen, yo conocí a tu abuelo, no sabes cuánto lo quise, ay, qué padre verte la cara, y haz de cuenta que me abrazan como si yo fuera su nieto. Y luego les digo, de veras, y cuéntame cuándo lo conociste. En un evento lo saludé y me tomé una foto, y yo digo, ¿cómo es posible que me estés? Y en verdad, pues no tendrías nada que decirme a mí si lo conociste una vez, o sea, como, pues no me debes nada, ¿no? Pero la necesidad de transmitir ese nivel de afecto me parece impresionante, y creo que fue algo que mi abuelo hizo, y era muy, o sea, algo muy especial de su personalidad, de su estilo. Realmente lograba inspirar en las personas el potencial de ser mejores, ¿no? El potencial de compartir el talento, ¿no? En ese sentido, de darse al servicio de los demás, no solo por la necesidad del otro, sino por la oportunidad que tenía uno de compartirse y de ser grande, ¿no? Y de poner su talento siempre al servicio. Y creo que eso es algo que a mí siempre me ha impactado de él, y que siendo muy franco, en vida no lo viví, pues, ¿no? En vida vivía el abuelo, ¿no? Sí. Pero he tenido la oportunidad de acompañar estos últimos años este proceso personal y este proceso rotario, ¿no? De recuperar el legado y demás, y creo que hoy lo tengo más vivo que nunca, ¿no? El tomar un poco como esta experiencia de vida de este hombre y ponerla al trabajo, y también incluso del hombre que fue abuelo. Doctor Carlos Canseco era un hombre del mundo. Hombre del mundo, así, fíjate, qué concepto. ¿Por qué? Yo me lo encontré en un evento en Singapur, y así como lo recibían en Monterrey, ahí en Singapur lo recibieron igual. Me lo encontré también en una convención mundial en Argentina. Lo recibieron igual, con cariño, en donde cuando él tomaba el micrófono, cuidado, porque le encantaba el micrófono, tenía una facilidad para hablar, un léxico, un impacto en sus palabras, una profundidad de conocimiento de Rotary International que siempre lo programaban para que tomara la palabra.
En muchos eventos tuvimos juntos porque él estaba en convenciones mundiales, en conferencias de diferentes distritos, en los RILAS también estaba. O sea que, ¿cómo le hacía para dividir su tiempo? ¿Cómo le hacía para poder estar en tantos eventos? Pero además, acabas de decir una cosa extraordinaria. Tu abuela le mantuvo el paso. Fíjate nomás. El paso, porque un presidente mundial que va a todo el mundo, pero siempre era pareja, siempre iba con su pareja, iba con su esposa. Entonces, además a la esposa, ¿cómo se le trataba? Igual con cariño. O sea, fíjate, ¿cómo es la dimensión de una persona en donde está en una organización mundial tan importante como es Rotary Internacional, en donde hay eventos y eventos, y él está en todos los eventos y siempre es el centro del evento? Si hablamos de Estados Unidos, en cualquier parte de donde se presentaba, igual lo recibían exactamente con ese cariño. Entonces, partía plaza el señor. Así es. O sea que, fíjate, no cualquiera tiene el don de la palabra. Él tenía el don de la palabra, el don del convencimiento. Y además, no todas las personas que tienen el don de la palabra tienen también el don de la amistad, del caer bien. Porque dice, sí habla muy bien, pero no, él hablaba muy bien y no había peros. O sea, lo recibían exactamente con esa estimación, con ese cariño, que la persona que radiaba era enorme. Sinceramente, cuando estuvo nosotros en la cabina platicando, de veras, bueno, abordó tantos temas tan importantes que se nos fue el tiempo como agua, así de ese tamaño. Bueno, pero síguenos platicando porque... Y bueno, Mauricio, ¿cómo ha sido transitar en este viaje rotario para conocer a tu abuelo? ¿Cuáles han sido tus principales hallazgos? Esos hallazgos que te han dejado un grato sabor de boca, pero además que te han llevado a reflexionar quizá en otros temas. Pues yo creo que te diría que el primero y tal vez uno de los más trascendentes fue que o sea, yo entré con un, y bueno, es algo que refuerza mucha gente, con un peso, valga la expresión, muy pesado, o de gran volumen en los hombros, ¿no? Decir, o sea, que además eres a ver, en contexto de los 140 descendientes de mi abuelo, hoy solo vemos 3 rotarios, ¿no? El esposo de mi tía Marta, bueno, 4. El esposo de mi tía Marta, Diego Alonso Hinojosa, que también fue gobernador de distrito del 41-30 en su momento, él es de Tampico, yo, y luego entró hace poco un primo mío de Ciudad Victoria y otro primo mío que está viviendo en Houston, entró un club allá. En su momento estaba solamente yo, digamos, y mi tío Diego, y yo decía, pues claro que todos me van a poner los ojos a mí, ¿verdad? Como que, ya llegó el nieto del abuelo, ¿no? Entonces, pues cargas con una expectativa altísima, ¿no? Y en lo personal también la cargaba. Yo, uno de mis grandes ansiedades era si yo le hice esta promesa, ¿cuándo voy a saber que me toca radicar a mí, ¿no? O sea, ya necesito saberlo porque para prepararme, ¿no? Y recuerdo mucho la entrevista que le hice a Gary Wang, que fue presidente mundial y es queridísimo por mucha gente también porque tiene un estilo padrísimo. Y le dije, Gary, ¿cuándo voy a saber? O sea, y me dijo, mira, muy en su estilo, ¿no? Oriental, me dijo, haz tu trabajo, juega tu rol y cuando el tiempo sea, va a ser. Salúdame a tu abuela. Y se paró y se fue. Como diciéndome, o sea, te toca ser nieto ahorita, no, vive y respira y entonces haz tu parte, ¿no? Y vas a llegar ahí, pues. Y en ese proceso de reflexión y de seguir investigando y recuperando historias, también fue muy padre entender que mi abuelo en vida lo decía. Y quién soy yo para desmentirlo, pues, pero que la polio siempre fue un proyecto de vida que él tenía, pues. Y claro que de niño seguramente le impactó, pues, pero realmente la circunstancia que permitió que la polio se convirtiera en esta gran campaña mundial de Rotary fue una construcción de muchos años, no enfocada en la polio per se, sino enfocada en tener posiciones de liderazgo en todos los lugares donde él estuviera, para ir construyendo suficiente capital social y político para que en el momento en que tuviera la oportunidad de investir
una posición de gran envergadura la pudiera utilizar como palanca para desarrollar algo grande, ¿no? Que mi abuelo toda la vida dijo la polio, la polio, la polio, la polio, la polio. Y la verdad es que pasaron muchos años de su vida personal y profesional hasta que llegó realmente la polio. Y cuando llega el proyecto de la polio, fue una circunstancia, algunos en términos negativos le llaman la tormenta perfecta, creo que acá fue lo contrario, ¿no? O sea, el ecosistema perfecto de ingredientes para que esto sucediera. Lo cuenta el doctor Acuña en una entrevista que le hicimos hace un par de años. El doctor Acuña era el director de la Organización Panamericana de la Salud. Y mi abuelo, cuando fue electo presidente mundial en el 84, va con Héctor Acuña, para el cual ya había trabajado en su momento como consultor en temas de salud pública que le apasionaban a mi abuelo desde hace muchos años, y le dice: Héctor, voy a ser presidente mundial. Y todos los años, cada que llega un presidente, cambia el lema. Sí. Y es como la marca del presidente, ¿no? Y él le dice: yo no quiero nada más hacer una marca, yo quiero hacer algo, quiero dejar algo. Entonces, a ver qué proyectos traes en la agenda de la salud pública a nivel mundial que desde Rotarios podamos apalancar, ¿no? Y entonces salieron varios temas que la Organización Panamericana ya tenía resueltos y ya tenía... Y estaba, uno de ellos era la polio, de la cual mi abuelo había participado en la anfitrionía del doctor Sabin, que vino a México a desarrollar muchas de las pruebas de la vacuna antes de que sucediera todo esto. Entonces había mucha coincidencia de variables, mucha sincronía. Y es ahí donde entonces dice mi abuelo: la polio, vamos por todo, y vamos. Y entonces, bueno, se detona todo lo demás, pues, pero cuando yo entendí esto, dije: entonces me puedo esperar a que yo cumpla unos 70 años para saber qué es lo que me toca hacer en el mundo, ¿no? Mientras tanto, haz tu trabajo, juega tu rol, y cuando el tiempo se va a hacer, pues, pero si en cualquier momento del camino tú haces menos, entonces no va a llegar el tiempo, o cuando llegue el tiempo no vas a estar listo. Y yo creo que cuando mi abuelo se convirtió en presidente mundial, no fue ni antes ni después del tiempo que debía ser presidente mundial, para que luego le quedaran aproximadamente unos 17 años, a que murió de 87 y más o menos la campaña le inició a los 70, cuando fue presidente mundial, de hacer una campaña mundial que lo llevó a recorrer todo el mundo con una gran oportunidad de tener una enfermedad que pues venía matando y echándole a perder la vida a muchos, ¿no? Entonces, creo que en lo personal, profesional y en mi experiencia también como rotario, eso ha sido una de las grandes lecciones, pues. Y que lo pongo en la mesa hoy, que hay una necesidad de impulsar a los jóvenes en Rotary, que también lo veamos con cierto celo y con cierta reserva, porque impulsar no es lo mismo que acelerar. Y a veces, en el querer acelerar, podemos quebrar o podemos quemar. El impulsar implica poner un ojo en el talento, desarrollarlo, darle oportunidades de liderazgo y también pensar en su desarrollo profesional. Mi abuelo ayudó a muchas personas a hacer muchas cosas, entre ellas negocios. Nunca les pidió un peso a cambio, pero cuando era el momento adecuado, les pedía mucho a cambio para Rotarios. Y no había forma de que le dijeran que no. ¿Qué hizo mi abuelo en ese sentido? Y eso es algo que también para mí fue un hallazgo importante. Es primero, te apuesto a ti, porque sé que si mi apuesta en ti da fruto, tú vas a apostar por mí. Y más cuando no te pida yo para mí, sino te pida para todo el resto del mundo. Y eso fue lo que logró en el mundo. Pues en el mundo las personas decían: es que nos sorprendía como tu abuelo nunca nos pidió nada para él. Pues por eso le hicieron tantos bustos y tantos reconocimientos y tantos esculturas y demás que algunos en el mundo de los rotarios decían: ¿por qué le hacen tantos si aquí nada más es Paul Harris? ¿No? Y decía: yo no los pedí, pues se los hacían porque nunca pidió nada para él. Nunca pidió nada para él. Siempre le pedían. Porque cualquiera que esté en una posición de liderazgo se convierte en un proveedor por excelencia de las necesidades de todos los demás, ¿verdad? Siempre le pedían. Y él era muy astuto en saber cuándo elegir a quién y cómo y cuándo. Para que entonces luego viniera el regreso y decir: oye, ahora te vengo a cobrar el favor. Y no para mí, te lo voy a cobrar para allá. Y entonces generó círculos virtuosos poderosísimos. Y hay muchos rotarios que, por ejemplo, tuvieron sus estudios profesionales por una beca de Rotary que mi abuelo les consiguió y que hoy son rotarios exitosos y espléndidos y comparten. Y entonces creo que también esta mística de siempre poner el ojo en el desarrollo, el talento del otro, la virtud del otro, para que entonces cuando el momento sea el adecuado y el lugar sea el adecuado, esté listo para abrazar una gran obra, la cosa sea exitosa, ¿no? Y sin duda eso al menos a mí me ha hecho respirar.
mucho en decir, ok, no tengo que encontrar mi gran misión, mi gran campaña, la enfermedad que voy a erradicar hoy, pero sí tengo que estar atento a observar en dónde tengo la oportunidad de ir agregando valor, asumiendo posiciones de liderazgo por la oportunidad de servir, aprendiendo de ellas lo más posible, cultivando relaciones en todo el mundo, con personas, con seres humanos que muestran aprecio y afecto de manera transparente. Creo que eso sucede mucho en el rotarismo, no necesariamente con todos, pero con la mayoría. Y dispuesto a dejar que el camino te vaya llevando. Yo creo que también en Rotary definitivamente es un juego de relaciones y de presencia. Porque de pronto pues, podrás conocer a muchos, pero si no estás en el momento cuando se dio, pues no estuviste. Entonces, estar presente en la organización, estar presente en el club, pero estar presente en el distrito, pero estar presente en la zona, pero estar presente en el mundo, te hace dimensionar. Oye, Mauricio, plática está extraordinaria. Estamos concluyendo prácticamente nuestro programa. Te felicitamos. Seguramente tienes en mira ser gobernador y después, pues yo creo que el legado que tienes es un compromiso fuerte, muy fuerte. Está grande, la distancia está grande. Sin bueno, embargo, pero déjame te corrijo un poco esa expresión porque ese era el último punto que quería compartirles. Yo creo que el legado no se carga en los hombros, el legado se usa para empezar de un punto más alto, pues y también yo he venido a apreciar mucho la oportunidad de decir, no cargo con el legado de mi abuelo, me impulso de él, porque al final para eso lo construyó. Tienes razón. O sea, y ojo, esto es bien importante, no es el legado de mi abuelo que nada más le dejó a su nieto. El legado que el doctor Canseco dejó como líder rotario es para todos los rotarios del mundo, y particularmente, y sí con mucho, porque él era muy apasionado de su patria, para el rotarismo mexicano, latinoamericano, pero mexicano. De decir, que no se nos confunda, que por ser un mexicano humilde, de una playa, de una ciudad portuaria como Tampico, no tenemos el potencial de cambiar el mundo entero. Y ese legado no es para volverlo a cambiar, es para que esa convicción nos permita hacer lo que hagamos todos los días, con la firme creencia de que estamos cambiando el mundo, pues, y no con la visión de la distancia, decir, ojalá un día alguien pueda hacer. No. Decían unos amigos jesuitas, sin afán de convertir esto en una conversación espiritual, pero decían, cada que voy a una iglesia veo yo que ponen más arriba la cruz y más arriba la Virgen, y pues para eso bajaron, decía, para que nos sintiéramos cerca de ellos, ¿no? Y entonces, en el mismo ánimo de eso, justamente que estamos en la Semana Santa y estamos, quienes somos cristianos, celebrando la resurrección, no mandemos a Jesús en la resurrección al cielo, o sea, aquí está, y está para que te acerques a Él. No mandemos a nuestras figuras de liderazgo a una posición tan lejana de nosotros, que entonces el camino para alcanzarlo sea tan difícil, que nadie lo quiera hacer. Al contrario, digamos, no, y ya nos construyeron las bases. Voltea a ver dónde estás parado, y estamos parados en ese legado. Claro. Mi abuelo no erradicó la polio. Mi abuelo movilizó al mundo para erradicar la polio. La polio erradicó el mundo. Más de 2,000 millones de dólares, más de 2,000 millones de voluntarios, a gente en todo el mundo que se ha movilizado. Ellos erradicaron la polio. Los rotarios erradicamos la polio. Mi abuelo fue el orquestador. Tú decías hace un momento, antes nada más para cerrar, pero me gustaría que nos dijeras, rescatando este comentario de la marca, ¿cuál fue el lema en el año en que tu abuelo fue presidente mundial? Descubre un nuevo mundo de servicio. Bueno, y efectivamente, es un nuevo mundo de servicio. Bueno, amigos, estamos concluyendo agradeciendo a Mauricio Canseco Cavazos su plática tan extraordinaria. Realmente es Canseco. Te felicito, Mauricio. Eres Mauricio Canseco como persona, como rotario, como amigo. Te felicitamos porque tienes realmente una muy buena preparación. Has platicado, pero muy claro, muy bonito. Gracias, amigos. Estamos despidiéndonos. Y saludos a tu abuela. Claro que sí. Okay. Felicitaciones, que ayer cumplió 99 años. Estamos. Dale un abrazo, por favor. Dale un abrazo. En su momento la conocimos, en su momento la saludamos. Amigos, estamos pendientes de ustedes. Estamos terminando nuestro programa. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Rotary Internacional. Hasta luego. Esto fue La Voz de Rotary. Soy rotario porque me intereso. Líderes empresariales y profesionales unidos mundialmente. La Voz de Rotary.
Esto es La voz de La Voz de Rotary.